Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera lección de la muerte, cómo explicarla a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes. En esta tercera lección vamos a abordar la pregunta básica de cómo hablar de la muerte. Cómo hablar de la muerte. Entonces voy a dar una serie de ítems que se basan en varias autoras, pero yo destacaría un libro que yo creo que debe estar también en castellano, se llama El niño y la muerte, y es de Montse Esquerda y Ana María Agustí. Yo tengo la versión en catalán, pero yo creo que esto debe estar también en castellano porque es un libro interesante y tiene una bibliografía y una serie de actividades que yo creo que les pueden ser útiles. Muy bien, yo me refiero a este libro porque una parte importante de lo que explico tiene que ver con estas autoras, ¿no? Lo reexplico a mi manera, con mi experiencia, pero tengo que reconocer que ellas saben mucho más que yo de este tema. Entonces, ¿cómo hablar de la muerte? El consejo primero es que nosotros tenemos que hablar de la muerte lo antes posible. Es decir, no hay una edad adecuada a partir de la cual hablaremos de la muerte. Hablamos de la muerte siempre que el tema sale. Hablamos de la muerte pues cuando tenemos un bebé y teníamos un canario y se ha muerto. Pues ya sé que el bebé no habla, pero decimos, pobrecito, míralo, se ha muerto, hoy con lo bien que cantaba, y le hablamos de la muerte. Cuando hablamos de la muerte con los niños y con las niñas cuando sale en la conversación, porque las niñas y los niños hacen preguntas, los adolescentes hacen preguntas, los jóvenes a veces hacen preguntas, a veces verbales y a veces no verbales, y hay que saber leer, ¿no? En todo caso, si intuimos que esa es la pregunta, le podemos decir, ¿estás preguntando esto? Y en el caso de que diga, ¿te estás preguntando este tema? Y en el caso de que nos diga que sí, pues intentar responder o hablar o conversar, profundizar lo antes posible. Y también es muy importante hablar, especialmente cuando sea previsible que alguien cercano va a morir. Eso a veces es previsible. Hay un familiar que está enfermo, hay alguien de nuestro entorno que está muy enfermo y entonces es previsible su muerte cercana. Por favor, preparemos el terreno para que poco a poco vaya elaborando el concepto de la muerte. La muerte no es una realidad fácil de entender, por lo tanto, lo antes que sea posible. La segunda idea que me parece fundamental es que tenemos que hablar sin mentir, respondiendo a sus preguntas y de forma comprensible. Fíjense que los niños y las niñas hacen a veces preguntas, yo que sé, con 4 años, con 3 años, hacen preguntas sobre la electricidad y nosotros les contestamos con un lenguaje que ellos puedan entender. Pues hacemos lo mismo con el tema de la muerte. Esto significa que nosotros como adultos tenemos que tenerlo un poco integrado, porque si no lo tenemos integrado, pues claro, entonces resulta que lo que transmitimos es angustia, lo que transmitimos es dolor, y eso por amor a nuestros hijos, a nuestras hijas, por amor a nuestro alumnado no podemos hacerlo. Es decir, que es una obligación nuestra haber trabajado este tema. Muy bien. Otro consejo de cómo hablar de la muerte, pues hay que hablar de la muerte siendo receptivo a las emociones, dando permiso a la otra persona a expresar sus miedos, su impotencia, su tristeza, a expresarlo de forma segura. A veces los niños sienten una gran impotencia y sienten mucha rabia y no saben cómo sacarla. Por favor, ayudemos a expresar esta rabia. ¿Quieres que juguemos un rato al balón pegándole con toda la rabia como si fuera la muerte? Ojo lo que estoy diciendo, como si fuera la muerte. ¿Se entiende? Lo estoy explicitando. ¿Quieres que peguemos a un cojín? ¿Quieres que gritemos? ¿Quieres que nos echemos una carrera diciendo basta, 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 basta? Porque si yo no le doy herramientas a la niña, al niño para sacar fuera lo que tiene dentro, si no le doy permiso para llorar, no le doy permiso para gritar, no le doy permiso para expresar esa rabia continuará dentro. Y saldrá en el colegio, saldrá con los compañeros, saldrá con las amigas, saldrá en el grupo de ballet, en el grupo de fútbol, saldrá en el grupo de básquet, en el grupo de inglés. Así que hay que darle este espacio. Imaginemos que estamos ahora en un momento en el que tenemos que comunicar la muerte de una persona cercana a un niño, a una niña, tenemos que comunicársela. Yo creo que la persona que tiene que comunicar la muerte tiene que ser una persona que tiene un vínculo emocional muy profundo con el niño, muy íntimo, muy directo. Tiene que ser el padre, la madre,
Puede ser el tutor, puede ser la tutora, dependiendo del contexto de quién sea el muerto, de quién sea la persona que es la persona difunta. Pero ahí yo voy a dar unas pistas de 3 fases verbales para hablar de la muerte y luego una 4ª fase sobre rituales, pero que no es verbal, pero sí es de acción. Cuando tengo que comunicar la muerte a un niño, a una niña, primero tengo que hacer una introducción que tiene que ser básicamente clara. Tengo que darte una noticia importante. Yo creo que esa puede ser algo, un buen inicio. Tengo que darte una noticia importante y que me está provocando tristeza. Tengo que darte una noticia que me produce tristeza. Quiero que hablemos un momento. Ha ocurrido algo muy importante y es algo que vamos a tener que trabajarlo durante tiempo hasta que lo podamos integrar. Lo puedes contar de la forma como quieras, pero hay una introducción que es decirle, cariño, lo que voy a decir ahora tiene enjundia, lo que voy a decir ahora tiene peso, lo que voy a decir ahora es importante. Y es importante haber buscado un espacio y un lugar donde no seamos interrumpidos, un espacio y un lugar donde tengamos la atención del niño, llevarlo a una sala tranquila, a un lugar hermoso, a un lugar donde podemos hablar, si es posible tratarlo con proximidad, si el contacto físico es adecuado, pues cogerlo de la mano, abrazarlo, tenerlo junto a ti, ¿vale? Y entonces decirle esta introducción, hay algo importante, ese es el punto número 1. El punto número 2 es contarle el hecho. El hecho es que tal persona ayer, esta mañana, esta tarde, esta noche, ha dejado de respirar y su corazón ha dejado de latir y su cuerpo ha dejado de funcionar en ninguna de sus múltiples funciones. Hoy ha muerto. Y la palabra es esa, la palabra es muerto. Lo digo porque hay gente que utiliza eufemismos. Ha partido, ha ido de viaje. ¿Qué quiere decir que ha ido de viaje? Pues si ha ido de viaje, cuando se le acaben las vacaciones ya volverá y los niños se hacen un lío. Hay gente que dice animaladas. Hay gente que dice, por ejemplo, ha muerto y se ha convertido en un pajarito. Esto lo conocí de una familia. Y el niño cogió terror a las palomas de la calle y tenía odio a McDonald's y a las pollerías. Porque ¿cómo podía ser que la gente comiese abuelos? ¿Cómo podía ser que todos estos pájaros fueran abuelos reencarnados en pájaros? Por favor, eviten los eufemismos. Ha muerto. Su cuerpo ha dejado de funcionar y no volverá a funcionar nunca más. Nunca más podrá hablar, nunca más podrá moverse, no hace ninguna función. Y esa es la segunda parte. Hay que hablar con claridad para que puedan ubicar cuál es la verdad. Y la tercera parte verbal, porque hay 3 partes verbales y una parte de acción, la tercera parte verbal es, vamos a coger las emociones, a dejar que las exprese, a responder sus preguntas, a contenerlo, a abrazarlo, a dejar que llore, a compartir el llanto. No es malo compartir el llanto. Mientras tú no te rompas por dentro, mientras tengas la muerte ubicada y por lo tanto la muerte no te destroza, sino que ves que la vida tiene sentido, pero estoy viviendo un momento triste, puedes estar llorando y tu hijo, tu hija, tu alumno, tu alumna está comprendiendo que mostrar las emociones es algo normal y que delante de una pérdida la tristeza es un proceso psicológico normal y que tenemos derecho a honrar lo que sentimos. Por lo tanto, esta es la tercera cosa que hacemos a nivel verbal, acoger las emociones, responder sus preguntas, contener, compartir. Y luego hay algo que es la última cosa que hay que hacer cuando hablamos de la muerte. Una última cosa que es que incluir al niño o a la niña en los rituales de duelo. En los rituales de duelo, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el niño tiene derecho a asistir al tanatorio, tiene derecho a asistir
al entierro, tiene derecho a ver a su abuela, a su abuelo, a su hermano, a su padre, a su madre en el ataúd y poderle decir: gracias por haber sido mi abuelo, gracias por haber sido mi madre, y qué triste estoy y cómo lloro. Tiene derecho, porque sería muy cruel que nosotros fuéramos y participásemos de todos los rituales sociales que tienen un significado y volviésemos a casa y le dijéramos: cariño, tengo que decirte una cosa, y es que el abuelo murió ayer y yo acabo de venir del tanatorio, ya me he despedido de él, lo acabamos de enterrar y tú no has venido y nunca te vas a poder despedir porque eres demasiado pequeño. Dice, pero eso es mucho más difícil de elaborar. Por lo tanto, incluirlo en los rituales para mí me parece maravilloso, maravilloso para que pueda entender el significado de la muerte. Mirad, en la próxima lección vamos a hablar de puntos para tener presente, porque hay una serie de puntos que hay que actuar con mucho cuidado, como por ejemplo esto que decíamos de los eufemismos, esto de los pajaritos, ¿no? De que se ha convertido en un pajarito. Entonces, esto es lo que vamos a abordar en la próxima lección. Y aquí ya hemos terminado con esta lección de cómo hablar de la muerte a los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas, y en todo caso, si quieren, les espero en la próxima lección en el campus danielgavarro.com.